Hoy día nuevo video, soy Andrea y vamos a ver cómo empezar con una tableta gráfica. Si recién tienes tu primera tableta gráfica o si ya la tienes pero todavía no la dominas, entonces quédate en este video porque vamos a ver sobre todo la parte de configuración, ejercicios y por supuesto líneas y diferentes tipos de pinceles, porque por ahí quizás estás diciendo mi tableta no funciona con tal pincel y no es que los pinceles estén mal, sino que tiene que ver con la configuración y cómo estás colocando los tamaños. Así que vamos a ver todo eso. Por supuesto, si tienes un iPad, ya sabes que está este video donde explico las diferencias, los programas y muchísimo más. Todo eso lo voy a dejar en la descripción. Y hablando del iPad, ya salió mi curso de Procreate desde cero hasta Pro, así que vas a dominarlo por completo porque te enseño todo desde lo más básico hasta los trucos, tics, todo para llegar a la ilustración final. Cerca de 5 horas y todo a tu ritmo, por supuesto. Cada clase está pensada para que vayas paso a paso y luego vayas aumentando el nivel. Voy a dejarlo todo en la descripción. Y también los tutoriales, recursos, pinceles, también todo va a estar en la descripción. Bien, para la tableta gráfica, lo importante aquí es el tema de la posición de la tableta. Lo normal es que siempre haya un pequeño espacio con la tableta gráfica. Esto es para posicionar mucho mejor nuestro brazo y que a la hora de hacer líneas o estar dibujando, todo sea mucho más fácil y cómodo. Va a depender bastante del ángulo que coloques a la tableta. Hay mucha gente que prefiere usarla de esta manera echada. Y esa posición también es muy cómoda, pero también puedes optar por otro tipo de ángulo. También lo uso muchísimo. Aquí tienes que buscar el mejor espacio posible para tu tableta gráfica, porque sin esa comodidad las líneas pueden salir un poco chuecas, un poco distorsionadas en algunos casos, porque no tenemos ese espacio o esa comodidad al dibujar. Es importante el tema de la configuración. Yo sé que cuando tienes tu primera tableta empiezas a probar y probar, ¿no? Los pinceles. Coges el más básico que hay en el programa y empiezas a probar. En este caso estoy utilizando Photoshop, pero esto es válido para todos los programas. Cuando utilizamos una tableta gráfica vas a ver que la mayoría de los pinceles va desde fino, grueso, fino o en algunos casos también va a depender bastante de la configuración del pincel, pero generalmente es así. Esto se debe a los niveles de presión. Sea la marca que tengas de tableta gráfica, siempre va a estar ese drive, esa configuración. En este caso tengo la XP Pen, que si no has visto el review que hice, también te lo voy a dejar en la descripción. En esta configuración, cuando vas a la parte del lápiz, y eso es general para todas las tabletas gráficas, vas a ver este tipo de gráfica, donde va a estar la sensibilidad, el ajuste, ¿no? Si nosotros no queremos apretar tanto el lápiz, y esto es un tic para las personas que sufren de tendinitis o tienen fatiga, entonces es mejor optar por este tipo de configuración, que es mucho más suave, no hacemos tanta presión. Ya he venido constantemente haciendo esta configuración y ya no sufro de tendinitis. Antes mi configuración era en el medio, ahora prefiero de esta manera. Claro que cuando tienes este tipo de configuración, entonces el pincel suele ser más fuerte, por lo mismo que no estás apretando tanto, no manejas por completo esa presión. Por ejemplo, aquí vas a ver que cuando tengo esta configuración alta, donde no voy a apretar mucho el lápiz, es decir, va a salir ya más fuerte, vas a ver que el pincel sale de esta manera. Y cuando lo tengo intermedio o un poco más bajo, por supuesto tengo que apretar mucho más el lápiz para que haya cierto trazo. Y aquí verás que el pincel cambia, ¿no? Es mucho más suave. Es como si le dáramos solamente una pasada y cuando estamos con la otra configuración le damos 2, 3 pasadas, es mucho más fuerte. Entonces, esto es principal que sepas cuando tienes una tableta gráfica, tu ajuste de sensibilidad. Cuando tengas ciertos pinceles, sea de textura, acuarela y otros, puedes empezar también a alternar esa configuración para sacar el mejor provecho a ese pincel que estés usando. Es cómo estás cogiendo el lápiz, eso también es muy importante. Recuerda que cuando tienes una tableta gráfica es como si estuvieras usando el papel y el lápiz tradicional, no es otra cosa de otro mundo. Yo sé que puede costar a algunas personas, pero es algo simple. Pásalo como si fuera tu hoja de papel y tu lápiz. Fíjate cómo yo cojo el lápiz y también cómo mi mano está sí o sí en la pantalla. Por eso que muchas personas usan guantes. En mi caso, no soy de usar guantes, prefiero de esta manera. El siguiente punto es
practicar. Aunque esto es algo como que sí, tengo que practicar con mi tableta y lo sé, pero no lo haces. Entonces hay unos ejercicios muy fáciles, es unir ciertos puntos, por ejemplo como lo estoy haciendo ahora en pantalla, 1 o 2 puntos y luego hago una semicircunferencia. Esto es para que pueda ir adaptándome más con el tipo de trazos y también ir conociendo los pinceles. Si hago otro tipo de punto, por ejemplo aquí, son como planas, como nos hacían anteriormente en el colegio cuando éramos muy pequeñitos, entonces nos hacían ciertas planas para aprender las letras. Esto es lo mismo, pero con el trazo más la tableta gráfica. Puede sonar como algo muy primarioso, algo muy principiante, pero es que es así y hay que empezar con esto para que nuestra mano esté mucho más relajada y por supuesto no esté temblorosa a la hora de hacer los trazos, porque esto es una cosa que tiene que ver también con los nervios. Si tú te relajas, el trazo va a salir mucho mejor. Hay que poner concentración y estar relajados. Fíjate en estos 2 puntos, aquí tengo un trazo mucho más preciso y en el siguiente un trazo más tembloroso. Por debajo lo mismo, un trazo mucho más fuerte, duro y en el otro mucho más fino y relajado. Esto lo vas a ir practicando. Ahora, en Photoshop, por ejemplo, hay personas que me dicen quiero un trazo perfecto. Por ejemplo, en Procreate tenemos lo que es estabilización. Pero en el caso de Photoshop y otros programas, ¿qué tenemos? Bueno, en la parte superior, cuando utilizas pincel, siempre vas a ver ahí el tema de suavidad. Esto no es que el trazo salga perfecto, pero te va a ayudar de todas maneras a controlar el trazo mientras más porcentaje le des, que quizás a algunas personas les pueda servir. En mi caso prefiero a veces optar por un 2, 7%, 11% o a veces nada. Y también otra cosa es importante, activar la presión, porque a veces en programas como Photoshop hay ciertos botoncitos para activar la presión de la tableta, así que tener en cuenta este tipo de factores. Otra cosa importante es el uso de las líneas. Hay mucha gente, por ejemplo, que quiere hacer líneas perfectas. No uso mucho esa técnica, sinceramente, de vez en cuando, porque me gusta a veces que salgan un poco distorsionadas, un poco más orgánicas, ¿no? ¿Cómo hago mi trazo de arte? Es importante saber los tamaños. En el caso de Photoshop y otros programas, cuando veas un pincel que dice 10 píxeles, hasta ese tamaño es el ideal. Si tú, por ejemplo, empiezas a subir más ese tamaño, puede verse pixeleado. Por eso que a veces hay esas configuraciones hasta 10 píxeles, 90 píxeles, 300 píxeles y más. Claro que puedes subir un poco más, pero no es lo recomendable para el creador o creadora de los pinceles. Eso es lo que te pone ahí como una barrera. Las líneas más finas, por supuesto, van a ser las que tengan menos tamaños, 10 píxeles, 5 píxeles. Las intermedias quizás les vayas aumentando 10 o 20 píxeles más. Las más gruesas, de unos 40, 50 píxeles, todo dependiendo también mucho de la configuración del pincel. Pero esto es a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando a la hora de estar haciendo un dibujo, hay personas que de frente van por el tamaño más grueso y dicen, mi trazo me salió mal. Simplemente estás usando muy duro el trazo y no te conviene. Entonces lo que conviene aquí es el trazo más relajado, puede ser un intermedio o un fino e ir soltando más la mano. Te aconsejo siempre de todas maneras hacer un boceto, luego en tu siguiente capa hacer ya el trazo. En este caso también va a depender mucho del pincel. Por ejemplo, este es el pincel que tengo de mi pack del kit para ilustradores y no ilustradores, que es compatible con Fresco, Click Studio Paint y para Photoshop. Por cada pincel tienes que probar sí o sí cómo va esa línea. Por ejemplo, fino, grueso, fino. Hay otros que empiezan desde fino y grueso y hay otros que empiezan desde grueso a fino. Entonces, a tener en cuenta esos factores a la hora de hacer el trazo para un dibujo. Entonces, una vez conociendo esto, ya puedes empezar a trazar tu personaje. Por ejemplo, cuando tú quieras, ¿no?, hacer el trazo y quieres hacerlo mucho más suelto, pero se te va la mano, lo que te recomiendo como un truco es que crees una nueva capa. Entonces, en esa nueva capa ya sueltas el trazo. Y cuando sueltas el trazo, sale mucho mejor, sale relajado. Pero dices, se me pasó, ¿no? Entonces no importa porque usas el borrador y vas borrando lo que se te ha pasado. Pero es muy fácil borrar eso porque ya está en otra capa y va a ser mucho más fácil de editar. Y puedes crear otra capa más para que hagas el trazo mucho más suelto, mucho más precisas y no tan distorsionadas como a ustedes les gusta.
Entonces eso también ya sabes que es de acuerdo al pincel. Si el pincel no tiene la configuración de presión, no va a salir fino ni adelante ni al final. Otra cosa, por ejemplo, cuando tú ya tienes este tipo de pincel, digamos, he puesto el trazo mucho más duro, fíjate que puedes optar por hacer pequeñas sombras o darle ciertos espacios para pintar y que luego se vea este tipo de efecto. Si es que por ahí tu trazo no llegó a estar tan relajado, entonces puedes optar por hacer estas pequeñas sombras, ¿no? Pero que son parte, digamos, del trazo y ya luego le colocas el color. Por otro lado, es ir complementando con ciertos pinceles e ir descubriendo nuevas cosas que pueden ir a tu estilo o a tu técnica. Por ejemplo, fíjate cómo estoy haciendo aquí, combinando ciertos pinceles. Mi mano muy relajada, o sea, es como que si voy a hacer un boceto, no estoy con esa presión y eso también tiene que ver mucho con el tema de que tengo que hacer mi trazo perfecto. Y cuando pasa eso, es donde a cada rato estás temblando. Entonces hay mucha gente que me dice, hasta ahora no logro hacer un trazo perfecto. Anda paso a paso, siempre es lo que les recomiendo. Y que la mano se deslice en la tableta, que no vaya duro, sino suave. Por eso es importante los ejercicios de esos puntos que te digo. Y si puedes hacer planas, muchísimo mejor, porque de esta manera te vas a ir acostumbrando tanto a tu programa como a la tableta gráfica. Entonces ya vemos lo principal a la hora de dibujar con una tableta gráfica. Relajación, posición, ajuste, pincel, programa por supuesto, que esté activado la presión y si tienes estabilización o suavidad en otros casos para que el pincel sea un poquito más estable y te ayude al principio, bueno, mucho mejor. Y vas a ver que ciertos pinceles te van a ayudar más a tu técnica y hay otros pinceles que por supuesto no tienen esa presión necesaria para lo que tú deseas en tu técnica de ilustración. Entonces son factores importantes que a veces no los vemos y entonces uno dice no me está saliendo el trazo. Entonces tienes que tener en cuenta esos detalles cuando empiezas a dibujar por primera vez en tu tableta gráfica o si hasta el momento no estás dominando el tema de los trazos. Ahora acuérdate que no necesariamente una ilustración o un dibujo tiene que tener trazos. Esto puede ser de diferentes maneras, pero ya sabes que si tú quieres dominar los trazos, entonces también te recomiendo ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, el de empezar a hacer ojos, porque es la parte, digamos, más divertida en vez de estar haciendo formas o líneas y todo eso. Lo principal aquí es elegir el pincel. Ya sabes que en el kit para ilustradores y no ilustradores están los pinceles de Photoshop, Fresco y Click Studio Paint. Te van a servir muchísimo porque están las técnicas de acuarela, de grafito, de textura, de lettering, que sirve para las técnicas mixtas, porque te va a ayudar bastante en el tema de ilustración. Empieza también por apuntar el tamaño o los píxeles que estás utilizando de ese pincel. Por ejemplo, aquí he hecho este tipo de ojo y luego en el otro he utilizado ese pincel con ese tipo de tamaño. Posteriormente he usado otro pincel y ese tipo de tamaño y voy viendo cómo va el trazo, voy viendo también cómo va esa comodidad con el trazo para mi ilustración. Y luego finalmente este tipo de ojo que ya, bueno, aquí ya empecé a hacer un poquito más de cierto personaje. Si no quieres hacer las formas de rayas, círculos y todo eso, trata de hacer y darle la vuelta con este tipo de ejercicios como lo estoy haciendo ahora con el tema de ojos, que también te va a servir bastante para el tema de estilos o tener una base de estilos en ilustración. Espero te haya servido bastante ese tema y que haya quedado muy claro a la hora de empezar con tu tableta gráfica. No te olvides que mi curso de Procreate desde cero ya salió, lo voy a dejar en la descripción, y también el kit para ilustradores y no ilustradores y más packs, recursos de ilustración, todo va a estar aquí abajo en mi tienda. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Soy Andrea Gá y espero que te haya servido muchísimo este tema. Adiós.